En el siguiente video vamos a explicar cómo es el proceso de apertura y las diferentes partes de un amplificador MV de Harris o de Motorola. Para poder realizar su apertura, estas son las herramientas básicas que necesitaremos para este equipo: una llave expansiva, un destornillador de estrella, un destornillador de pala, un rache, eventualmente una copa de media y una llave de 5/16 y una copa de 5/16. Para poder abrir el amplificador necesitamos soltar estos 4 tornillos que observamos acá de media, estos 4 tornillos que necesitamos soltar. Para eso utilizamos la llave y el rache con la llave o con la copa de media. El rache con la copa de media, y lo que hacemos es simplemente soltar los tornillos. Lo soltamos lo suficiente, no es necesario quitarlos, simplemente lo suficiente para que se suelten los tornillos. Ya estos los habíamos soltado y soltamos los 4 tornillos, los 2 de la parte inferior no es necesario desajustarlos, esos se dejan tal cual, y ahí se realiza el proceso de apertura del amplificador. Lo siguiente que podemos hacer es, si necesitamos insertarle conectores al amplificador, para eso es necesario soltar el módulo. Para soltar el módulo tenemos estos 4 tornillos que están en forma de cruz. Debemos de soltar esos 4 tornillos con un destornillador de pala. Con el destornillador de pala simplemente lo que se hace es acá soltar los tornillos, girarlos, todos los 4 tornillos, para poder retirar el módulo. O también lo podemos hacer con la copa 5/16 y con el rache. Luego de soltar los 4 tornillos, soltamos este conector plug, que es el conector de la fuente, para que sea más fácil de retirar el módulo. Igual se puede dejar conectado, no hay ningún problema. Y lo que hacemos es que con estas manijas jalamos el módulo con las 2 manos preferiblemente. Aquí, por cuestión del video, yo no lo puedo hacer, pero lo ideal es que con las 2 manos lo jalamos para que sea más sencillo retirarlo. Retiramos el módulo. Recordemos que es para insertar los conectores. Para insertar, por ejemplo, el conector de la entrada, tenemos un conector espigo que debe tener una distancia de 4 centímetros, el conector espigo, para poder insertarlo. Para poder insertarlo acá debemos de soltar este tornillo pin que observamos acá, que generalmente siempre viene ajustado. Lo desajustamos lo suficiente, insertamos el conector .500, lo ajustamos con la llave expansiva, lo suficiente, y al terminar de ajustarlo con la llave expansiva, finalmente volvemos a ajustar el pin. Esto con el fin de que quede haciendo contacto el tornillo que estoy ajustando con el espigo del conector .500. Luego de realizar ello, si necesito insertar los demás conectores, tengo que hacer el mismo proceso en los demás puertos del amplificador. Al terminar ello, vuelvo e instalo nuevamente el módulo. De mi amplificador. Vuelvo a ajustar los 4 tornillos en forma de cruz, siempre debe ser en forma de cruz, y al final vuelvo y termino nuevamente en este. Es decir, que aquí empiezo ajustando este tornillo, luego de ajustar este tornillo, ajusto el siguiente de la parte inferior, ajusto el de acá, y así sucesivamente, y al final vuelvo y nuevamente ajusto este tornillo. Esta es la parte de armado y desarmado. Al final lo que hago es volver nuevamente a insertar el conector de la fuente del amplificador. Esta es la parte de armado y desarmado. Ya para conocer el amplificador, como lo observan acá, aquí dice puerto de entrada. Este es el conector de entrada del amplificador, donde va a entrar la señal de RF. Aquí podemos observar el text point de forward, donde puedo medir los niveles de señal de entrada del amplificador.
Aquí encontramos el filtro biplexor, que es el que separa el forward del retorno. Filtro biplexor, que es el que separa el forward, que se va hacia arriba, de las frecuencias de retorno, que se van hacia abajo. Este espacio que observamos acá es el espacio para el ecualizador o el simulador inverso, dependiendo de los niveles de entrada con los que le quiera entrar a este amplificador. Aquí también podemos observar el atenuador, el espacio para insertar el atenuador para poder llegar a los niveles, con los niveles adecuados a la entrada de este primer híbrido. Siguiendo, esto es la tarjeta MDR, que esta tarjeta MDR tiene varias funciones. Una es empezarle a dar la pendiente de salida al amplificador y también evita el rizado en los canales de RF. Sigue la tarjeta BODE del amplificador, que es la que ajusta los niveles de salida del amplificador en conjunto, trabajando en conjunto con el ADU del amplificador. Está el segundo amplificador, aquí vemos un segundo ecualizador, que es el que le da la pendiente de salida final al amplificador, y acá observamos el camino. Este es el atenuador de este puerto, el atenuador del puerto número 2. Si yo necesito atenuar esta salida, atenúo este puerto. Aquí observamos el pad de ADU, que eso ya lo miraremos en el proceso de calibración, y los diferentes componentes del amplificador. Aquí vemos el fusible. Si quiero entrar o si voy a entrar con fusible por esta parte, debo insertar este fusible. Si por este puerto de acá voy a salir con voltaje, debo dejar este fusible. Si solo voy a salir con señal o si no voy a salir con señal, es decir, si voy a utilizar este puerto con solo señal, le quito el fusible. Quito este fusible y mismo proceso para estos dos fusibles de acá. También podemos ver estos que son los text point de salida de este amplificador. Aquí puedo medir forward para saber qué niveles de señal me están saliendo por este puerto. Acá puedo medir forward para saber qué niveles de señal me están saliendo por este puerto. Y de igual forma acá en este text point. Este que observamos acá es el puerto de retorno. Este puerto de retorno es donde yo realizo búsqueda de ruido de este amplificador. Es decir, donde quiero saber qué piso de ruido tiene todo el amplificador, lo realizo en este puerto de retorno. Podemos observar acá también esto, que es un jumper, para poder ubicar el modo de mi amplificador de modo manual o modo automático. Que simplemente este es un jumper, yo lo retiro y lo que lo voy a hacer es ubicarlo. Si lo quiero calibrar en forma manual, lo ubico de esta forma, y si lo quiero de automático, de esta forma. Eso en cuanto al jumper. Aquí observamos el potenciómetro de manual, que es donde yo giro este potenciómetro para poder ajustar los niveles de forma manual con un perillero de este tipo, que es un destornillador básicamente de pala delgado, que me va a permitir hacer el ajuste de este perillero, que ya se mirará en el proceso de calibración. Aquí también vemos el potenciómetro de ADU para poder hacer el ajuste de automático, del ADU en automático, para poder hacer el ajuste. Y también podemos observar en la parte de abajo el punto para hacer pruebas de AC, para medir voltaje de entrada, y también puedo medir el voltaje DC del amplificador, voltaje DC de la fuente, y el voltaje AC, punto de prueba de AC, para saber si tengo un voltaje AC adecuado. Aquí tengo también los jumper o los atenuadores de retorno. Estos son atenuadores de retorno, los podemos identificar porque están por el camino rojo del amplificador, a diferencia de los de forward, que están por el camino rojo. Este espacio que observamos acá es donde yo utilizo el ecualizador y el pad de retorno para ajustar los niveles en retorno, para ajustar la transmisión.